Bienvenidos chicos a sus clases virtuales de literatura en nuestro colegio Sistema Universia, exigencia y alto nivel académico. En esta ocasión vamos a hacer el capítulo 9, ¿no? Vamos a desarrollar el tema del romanticismo peruano número 2. Esto quiere decir que vamos a continuar el tema de la semana pasada, pero en esta ocasión hablaremos de un autor distinto. La semana pasada, el video pasado, si lo habrás observado, detenidamente hablamos de un poeta. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama este poeta? ¿Era hijo de un presidente? A ver, te escucho. Así es, no vamos a hablar de Carlos, no la semana pasada, perdón, hablamos de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Hijo del expresidente Felipe Santiago Salaverry. Hablamos más que todo de la tendencia sentimental del romanticismo que es en nuestro país. Pero tenemos que recordar que el romanticismo no es peruano, el romanticismo nació en Europa. Y de eso vamos a ampliar un poco la idea. Ya hoy vamos a mencionar del narrador más importante que tuvo nuestro país en el siglo XIX. En otras palabras, vamos a hablar de don Ricardo Palma Soriano, más conocido como el bibliotecario mendigo. Hoy vamos a hablar sobre este escritor, vamos a entender lo que es la tradición, vamos a hablar de su texto que compila sus tradiciones y vamos a buscar comprender su estética. ¿Ya? Así que espero que estés atento y disfrutemos el video de hoy día. Ya saca tu libro y vamos a recordar el romanticismo. Todos sabemos que el romanticismo no es peruano, el romanticismo nació en Europa. El germen romántico, la semilla romántica se va a dar en Alemania a finales del siglo XVIII. Siglo XVIII tenemos que recordar que es una época que estaba centrada más que todo en la estética neoclásica. ¿Y cómo era el neoclasicismo? El neoclasicismo era un arte bastante normativo, muy pegado a las reglas, seguía rigurosamente los preceptos que daban los griegos y los romanos. El arte neoclásico era bastante racional, porque tenemos que recordar que el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces, y el romanticismo no va a iniciarse con una escuela poética que nace en pleno siglo XVIII, como una reacción a esa forma de entender el arte del siglo XVIII, una forma muy acartonada, muy racional, que ponía límites a las pasiones del hombre. Y es por eso que en Alemania apareció un grupo de poetas jóvenes e impetuosos que se van a llamar así, ¿no? Tempestad e ímpetu, o en alemán Sturm und Drang, que fueron liderados por el joven Johann Wolfgang Amadeus von Goethe, que a los 25 años publica su novela Las Cuitas del joven Werther, y con esta novela se inicia lo que es, no, la novela romántica sentimental en 1774, faltando un poco para acabar el siglo XVIII. Esta novelita, si ustedes recuerdan, no trajo una serie de suicidios en Europa, no porque era la primera vez que se hablaba, no, con un fuerte sentimentalismo a partir de un yo, es decir, a partir de la perspectiva del protagonista. Esta novelita que causó mucho impacto en Europa porque también describía y criticaba por primera vez a la burguesía. Recordemos de que el siglo XIX es la época de las revoluciones liberales, la burguesía se empieza a asentar, es la caída de los regímenes autoritarios, absolutistas, ¿no? Las monarquías absolutistas que estaban en Europa. En el siglo XIX empieza a caer todo eso. Por tanto, el siglo XIX es muy importante dentro del punto de vista histórico para poder entender nuestra época. Y eso también se ve en nuestro país. Bueno, como te decía, el romanticismo se inicia en Alemania y después de allí va a desplegar a diferentes países, como en Francia, ¿no? Ahí tenemos el gran trabajo de Víctor Hugo, cuyos postulados románticos se van a encontrar en el prólogo de su obra Cromwell. Y estos postulados se van a poner en práctica con su obra teatral Hernani. Hernani inicia el romanticismo como movimiento literario. No, pero la máxima novela de Víctor Hugo es Los Miserables, una novela de connotación social, porque recordemos de que los románticos no solamente son personas enamoradas, no que paran ensimismadas, que paran simplemente hablando de su pasión, no, los románticos también son rebeldes y entusiastas, son no personas que van a tener un fuerte sentido de justicia, porque son inclinados por sus ideales, y eso se puede ver en las novelas sociales, que se aparece en Víctor Hugo. Y este romanticismo llegó a nuestro país, pero lamentablemente llegó muy tarde, ¿no? Llegó cuando, llegó cuando el romanticismo en Europa ya estaba acabando, ¿no? El romanticismo en Europa ya estaba finiquitando porque aparece una nueva estética. ¿Qué estética? Aparece el realismo en Europa. Y cuando el realismo tenía mucho, no, mucho alcance en los autores de aquella época, el romanticismo se va a desarrollar en nuestro país. ¿En qué periodo?
recordamos de que es la época del primer gobierno de Ramón Castilla. No, es una época de explotación del guano y el salitre y la burguesía peruana empieza a asentarse. Recuerda que el siglo XIX va a ser, ¿no?, el desarrollo de la burguesía no solamente en Europa, sino también en América. ¿Ya? Y la burguesía empieza a asentarse por la explotación del guano y el salitre. Esa explotación que va a traer, no, buenos ingresos a nuestro país, no por este fertilizante que era el guano y por este mineral que era el salitre. Recuerda que en esta época en Europa se estaba dando la revolución industrial y se buscaba la fertilización de los suelos y el guano era el mejor fertilizante, ¿no? El guano peruano. Y esa época de supuesto esplendor, Jorge Basadre lo va a llamar la prosperidad falaz, no una falsa prosperidad. Ya en esa época de supuesta bonanza llega el romanticismo a nuestro país. ¿Ya? El romanticismo que se va a iniciar con la obra de Nicolás Corpancho, que ya mencionamos, ¿no? El poeta cruzado. Ya como llegó tarde a nuestro país, entonces, como mencionamos, va a ser sumamente imitativo. Vamos a copiar los modelos franceses, españoles, alemanes. Se desarrolla con mucho ímpetu lo que es la poesía, pero también la narrativa en menor medida, pero también se da. ¿No? Hay un fuerte sentimentalismo, producto de la inclinación romántica. Va a ser superficial, retórico, en otras palabras, van a simplemente seguir los modelos y las fórmulas europeas. Ya, lo interesante es que aparece la primera novela peruana conocida como El Padre Orán. Ya, y lo interesante es que aparece una nueva especie narrativa conocida como la tradición. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Los representantes ahí tenemos en la lírica, tenemos a José Hernando Márquez con sus notas perdidas, Clemente Altao con sus poesías patrióticas y religiosas, Juan de Arona con sus sonetos y chispazos, Carlos Augusto Salaverry, que la semana pasada mencionamos a este autor, hijo del presidente Felipe Santiago Salaverry. No, su obra más importante es Cartas a un Ángel, y dentro de ese libro llamado Cartas a un Ángel tenemos su famoso poemita Acuérdate de mí. ¿No te acuerdas la parte final de ese poema? Cuando veas un ave solitaria y moribundo vuelo buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. ¿No? Hay un yo poético cargado de melancolía donde se expresa la ausencia del ser amado. ¿No? Es el llanto hecho poesía y que alude a elementos propios del romanticismo, como los elementos de la naturaleza. Eh, en la narrativa tenemos a Benjamín Cisneros, tenemos a Ricardo Palma, hoy que vamos a hablar sobre él, este muchachito, ¿no? Con su mostacho. Tenemos a Narciso Arestegui, la primera novela peruana, El Padre Orán. Y en el teatro tenemos a Nicolás Corpancho y el poeta cruzado. Pero eso no significa de que estos autores se dedicaran tanto a la narrativa. No. Don Ricardo Palma, el que vamos a hablar hoy día, era un autor bastante no polifacético. Va a estar presente tanto en la poesía, en la narrativa y en el teatro. Don Ricardo Palma Soriano. ¿Qué tenemos que saber sobre él? A ver, te cuento sobre Ricardo Palma. Ricardo Palma no solamente es narrador, es cierto que se conoce su narrativa por sus tradiciones peruanas, no, pero él también fue poeta, él fue narrador, él fue lingüista y también historiador, y dramaturgo y ensayista. De sus obras históricas tenemos Análisis de la Inquisición y tenemos Sánchez Carrión y Monteagudo. Es que a Ricardo Palma no le encantaba la historia. ¿No? Él va a recoger diferentes momentos de la historia pasada, más que todo de la época colonial de la Santa Inquisición, pero don Ricardo Palma comete un error. ¿Qué error comete don Ricardo Palma? No, lo que pasa es que Ricardo Palma, en su afán de querer no abarcar momentos de la historia, él va a imaginar situaciones que no las había encontrado. ¿No? Va a empezar a ficcionalizar y esta falta de objetividad en sus textos históricos va a hacer de que su obra sea criticada. ¿No? A Ricardo Palma también le gustaba la lingüística. Él va a defender el uso del castellano y va a buscar incorporar, ¿no? Términos propios de América, peruanismos, limeñismos, en diferentes textos que vamos a mencionar. Don Ricardo Palma le gusta mucho lo que es el pasado, es una persona que en un comienzo tuvo influencia costumbrista, pero después se va a inclinar más que todo por ¿no? por la estética romántica, va a empezar a describir su época en su obra La Bohemia en mi tiempo. Es un hombre que también va a tener un pensamiento liberal, va a participar en diferentes hechos que tienen que ver con la historia nacional, ¿no? Y el más importante es lo que sucedió después de la guerra contra Chile. La guerra contra Chile determinó el fin de nuestra época romántica. Tú sabes que ese conflicto armado es una guerra que nunca debimos haber peleado. Una guerra entre
¿no? Entre Chile y Bolivia, pero el Perú no terminó inclinándose por apoyar a Bolivia por un tratado de amistad y defensa que teníamos, un tratado secreto. El Perú salió en defensa de Bolivia y Bolivia después se retiró de la guerra, en la famosa batalla de Alto de la Alianza, y nos dejó en un conflicto que no era nuestro. Chile avanzó con paso firme, apoyado por Inglaterra, iba a tomar rápidamente la costa. Llegaron a Lima y Lima casi es quemada. No, por suerte teníamos al almirante Petituarte que evitó de que Lima sea quemada, pero sí fue saqueada. ¿No? Fue una época vergonzosa, tanto por la parte peruana y también por la parte chilena, y peor aún por los chilenos, que no, que lamentablemente actuaron de una manera muy salvaje. Nuestra biblioteca era la mejor biblioteca de toda Sudamérica. Nuestra biblioteca era la más surtida. Recuerda que no cuando los españoles estuvieron en tierra americana, los españoles van a tener en el Perú, ¿no? El eje de su dominio. Aquí se va a concentrar el poder económico, el poder político y el poder cultural. Es por eso que nuestra biblioteca era la mejor de toda Sudamérica. Y cuando Chile entró con paso firme, van a saquear casas, van a meterse a la casa de Ricardo Palma y se va a quemar la casa de Ricardo Palma. Y cuando se quema la casa de Ricardo Palma, se pierde una novela suya llamada Los Marañones, que don Ricardo Palma no quiso volver a escribir. Saquearon la Biblioteca Nacional. De los 5.000 libros que teníamos, se cuenta que nos dejaron tan solo 300 libros nada más. Cuando acabó el conflicto y el Perú terminó quebrado, no económicamente y moralmente, el presidente Iglesias nombró a don Ricardo Palma como director de la saqueada Biblioteca Nacional. Y Ricardo Palma no va a empezar a reconstruir la biblioteca. Va a pedir apoyo tanto nacional como internacional para poder reconstruir nuestra quebrada Biblioteca Nacional. Y a veces se cuenta que de su propio peculio él le compraba obras a los soldados chilenos que habían robado. No, y por esa labor se le va a conocer como el bibliotecario mendigo a don Ricardo Palma Soriano, ¿no? Hombre de un conocimiento ¿no? Bastante fecundo, un hombre que va a participar tanto en la poesía, en la narrativa, en el teatro, en el ensayo y en la lingüística. Él va a ser uno de los primeros filólogos que va a tener, ¿no? En América, cuando esta carrera aún no se había desarrollado. Bueno, como te dije, Palma, don Ricardo Palma cultivó muchos géneros. ¿No? Los géneros históricos tenemos ahí Análisis de la Inquisición y una biografía histórica de Monteagudo y Sánchez Carrión. Obras filológicas, ¿no? Tenemos neologismos y americanismos y papeletas lexicográficas. Tenemos en su obra teatral Rodil y también tiene otra obra que va a hacer junto con Manuel Ascensión Segura que se llama El Santo de Panchita. Tenemos también obras poéticas, ¿no? Que se va a reunir en su libro llamado Poesías, obra narrativa, tenemos ahí las tradiciones peruanas. Eh, ¿Y qué es una tradición? ¿Qué se entiende por tradición? A ver, te cuento qué es una tradición. Una tradición, todos sabemos que es una costumbre, pero una tradición literaria, ¿qué es? Una tradición literaria es una especie narrativa creada por Ricardo Palma, donde allí logra confluir su gusto por la historia y su gusto por la literatura. No, porque a Ricardo Palma le encantaba la historia, como te dije, pero lamentablemente su obra fue criticada. ¿Y qué hace Ricardo Palma? Ricardo Palma, que le gustaba la historia, también le gustaba la ficción, ¿no? La creación literaria. Es por eso que Ricardo Palma logra fusionar estos gustos y producto de esa fusión aparece lo que es la tradición. Porque la tradición es un relato que va a tener personajes históricos, pero marcados por una fuerte ficción. En otras palabras, en los relatos de Ricardo Palma vas a encontrar personajes de la historia, como por ejemplo San Martín, Atahualpa, Bolívar, Sucre, Francisco Pizarro, Santa Rosa de Lima y diferentes personajes de la historia nacional, tanto de la época incaica como de la época de la República. Y Ricardo Palma toma diferentes personajes de la historia y lo va a matizar con la ficción, es decir, nos presenta lo que es la anécdota. Y no vayas a creer, por favor, de que esto es un documento histórico. No, 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 no. Don Ricardo Palma toma elemento de la historia, ¿no? Y lo vuelve ficción. Toma la ficción y te hace creer de que es historia. Porque en los relatos de Ricardo Palma vas a encontrar fechas, datos, lugares, espacios geográficos. Y si tú los buscas, lo vas a encontrar. Pero eso simplemente es para darte, no, rasgos de verosimilitud, para hacerte creer de que lo que dice es cierto. Pero el 90% de la tradición
Ya es simplemente ficción. Lo otro no es un alcance histórico. Lo que hace Ricardo Palma es increíble. ¿Por qué? Porque nos hace creer de que es un texto histórico, pero no es así, por la falta de objetividad. Pero son textos que se vinculan con el pasado. ¿Ya? Ricardo Palma logra confluir también lo que es la leyenda romántica, la leyenda que alguna vez desarrolló Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y el cuadro de costumbres, como estos artículos que hizo Manuel Asenseura y Felipe Pardo Aliaga, siendo el más conocido lo que hizo Felipe Pardo Aliaga, ¿no? Un viaje el niño Goyito, que es un artículo periodístico o también llamado cuadro de costumbres. Lo que hace Ricardo Palma es lograr combinar estas, ¿no? estos textos o esta forma de hacer literatura en la tradición. Cuando leas a Ricardo Palma vas a encontrar de que es bastante gracioso, ¿no? Su estilo es sencillo, utiliza refranes, utiliza un lenguaje socarrón, campechano, irreverente, burlón, irónico, ¿no? Lo que Ricardo Palma busca más que todo es entretener, ¿no? Ese es don Ricardo Palma. ¿Y cuántas tradiciones va a hacer? Va a ser 455 tradiciones. En otras palabras, un montón. Es por eso que vamos a encontrar tomos y tomos y tomos de las tradiciones peruanas, ¿ya? Donde Ricardo Palma apela al pasado histórico. En otras palabras, habla del periodo incaico, habla del virreinato, habla de la emancipación y habla de la época en la cual él vive, que es la República. Ya, pero la mayoría de sus tradiciones, el grueso de sus historias se centra más que todo en el periodo colonial o también se le puede conocer como la etapa virreinal. Tenemos tradiciones como el alacrán de Fray Gómez, que algunos consideran que es la mejor tradición de Ricardo Palma. Tenemos tradiciones como Don Dime la Tijereta, que es la historia de un hombre que vende su alma al diablo. No sé si la conocen, basado en la obra de Fausto de Goethe, ¿no? El mismo autor que hizo Werther también tiene una obra que, ¿no? Una obra que hace referencia de un hombre que vende su alma al diablo. Y don Ricardo Palma da su versión, la versión peruana de un hombre que vende su alma al diablo. ¿Qué cuenta esa historia? A ver, te relato un poco. Nos dice esta tradición que por los primeros años del siglo pasado, cerca del portal de los escribanos, vivía un cartulario llamado Don Dímale la Tijereta, escribano de la Real Audiencia y sin pizca de fe. Se sabía que era hipócrita, timador y que guardaba un tesoro fruto de sus triquiñuelas. Su alma estaba tan deshecha que ni Dios lo hubiera reconocido, con ser él quien la creó, y ni el diablo ni el ángel de la guarda podrían encontrar en él por donde cogerle el alma. Además que todos los gremios tienen como patrón a un santo que ejerció su oficio, pero los pobrecitos escribanos no tenían en el cielo a un camarada que los defienda. Un escribano es un abogado antiguo, ¿ya? Tijereta, el personaje principal, había caído en la peor tontería de la vejez. Se enamoró hasta la coronilla de una mujer más joven que él, llamada Visitación, de tan solo 20 primaveras, una figurita de mírame y no me toques, y ojos más matadores que las espadas de los duelistas. Tijereta, que no daba ni las buenas noches, se propuso conquistar en la chica con agasajos, empezó a regalarle joyas y vestidos, pero la niña nada de él. O sea, don Dimas quería ser su sugar daddy, pero la chica no quería, ¿no? Visitación, cuyo nombre era esta mujer, un nombre bastante inusual, vivía con su tía, vieja como el pecado de la gula, a quien años más tarde castigó la Santa Inquisición. La maldita había adoctrinado a su sobrina para servir de cebo de ricos caballeros, a quienes sacar dinero. Don Dimas llegaba todas las noches a verla, y Visitación lo escuchaba cortándose las uñas y sin hacerle mayor caso. Pobre don Dimas. 6 meses habían pasado de solicitudes y vanas y cansado de la espera, Tijereta quiso tener a Visitación a las buenas o a las malas, pero ella lo botó de su casa diciéndole que estaba cansada de aguantarlo. Don Dimas se fue, perdido en sus cavilaciones, y llegó hasta el cerrito de las ramas y enojado dijo en voz alta: ¿Qué dijo Dimas? Que venga un diablo cualquiera y se lleve mi almilla a cambio del amor de la muchacha. Y Satanás, que desde los antros más profundos del infierno escuchó el pedido, tocó campanilla y en el acto se le presentó uno de sus empleados, que era el diablo Lilith, su secretario. Y Satanás que le dijo: Ve, Lilith, ordeno, al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que tiene tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concele lo que pida, que ya sabes que soy tacaño tratándose de una presa.
Yo, pobre narrador de cuentos, dice Ricardo Palma, no conozco los pormenores de la entrevista de don Dimas y Lilith, pero al regresar al infierno, que le entregó un pergamino a Satanás que decía lo siguiente. Escucha lo que dice el documento. ¿Ah? Conste que yo, don Dima de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los infiernos, a cambio del amor y posesión de una mujer. A plazo de 3 años me obligo a satisfacer mi deuda. Y luego seguían las firmas de las dos partes, firmadas con sangre, ojo. Cuando el escribano volvió a su casa, le abrió la puerta nada menos que Visitación, que ebria de amor se arrojó en sus brazos. Lilith había encendido en ella el fuego de Lais y la lubricidad de Mesalina. O sea, Visitación estaba enamoradísima de don Dimas. Como no hay plazo que no se cumpla, pasaron los 3 años y Tijereta se vio nuevamente en el Cerro de las Ramas. Porque tú sabes que cuando uno es feliz, el tiempo pasa y ni te das cuenta. Junto a Lilith, para cobrarle su parte según rezaba el contrato. Recuerda que don Dimas había prometido entregar su almilla. El escribano entonces comenzó a desvestirse. Don Dimas empezó a sacarse la ropa. No, pero Lili le dijo, hey, no se tome tanto trabajo, que así vestido como está, me lo puedo llevar. Pues si no me desvisto no podré pagarle, le respondió don Dimas. Haga lo que le plazca, dijo Lilith, que todavía le queda un minuto para que se cumpla los 3 años. El escribano se quitó el jubón interior y se le entregó al demonio y le dijo, deuda pagada y venga mi documento. Y el demonio no sabía qué hacer, lo miraba con, ¿qué? ¿What? No, le decía, ¿y con qué quieres quedar con esta prenda? Preguntó Lilith, no luego de haberse reído mucho. Y don Dimas, serio, le dijo, esta es mi almilla, que como reza el contrato es lo que estoy obligado a pagar. Si no, revise bien el documento. Y Lilith le decía, ¿qué? Yo no entiendo de payasadas. Guarde sus palabras para cuando esté delante de mi amo. Y en eso se cumplió el minuto y Lilith se echó al hombro al escribano y se fueron hasta el mismísimo infierno. Durante el viaje los reclamos de don Dimas eran tan constantes que el demonio tenía que hacer de oídos sordos para no perder la paciencia y sumergir al escribano en un caldero de plomo hirviendo. Ya en el cosito, que es no donde habita el diablo, Satanás, enterado de las causas del reclamo, decidió concederle un juicio al escribano, ¿no? Satanás todo justo. ¿No? En breve don Dimas ganó el juicio. ¿Cómo? Armado con el diccionario de la lengua, y los jueces ordenaron que sin pérdida de tiempo se regresase a don Dimas a la puerta de su casa. Satanás, como prueba que se cumplen las leyes en el infierno, permitió que la sentencia se cumpla, pero destruido el hechizo, se enteró el escribano que Visitación lo había abandonado para encerrarse en un convento. Satanás, para no perderlo todo, se quedó con la almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan más almilla, y cualquier viento pequeño produce en ellos una pulmonía de Padre y Señor mío. ¿No? Lilith, enojado, le dijo que se deje de bromas, pero don Dima contestó que se fije bien el contrato, pues esa era la almilla, y en eso se cumplió el minuto y el demonio se lo llevó en los hombros al infierno. ¿No? Lo que pasa es que la almilla, ya la almilla es un documento, es la prenda de vestir que se encuentra debajo de una prenda mayor. Es como decir un polo para dormir o quizá como un BBD. De esa manera, don Dimas, bien astuto, le pagó la deuda al diablo. ¿No? Y la última parte dice, no sé, don Ricardo Palma como narrador, dice, no sé bien si don Dimas murió de buena o mala muerte, pero es bien sabido que en el infierno le dijeron que ya no reciben escribanos. Algo así le sucedió al alma de Judas Iscariote. Y como bien a cuento su historia, la apunto aquí someramente. Refieren las crónicas de que después de suicidarse tocó en vano las puertas del purgatorio y otro tanto las puertas del infierno. Así que volvió a la tierra y se introdujo en el cuerpo de un usurero. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas. ¿No? Y así acaba esta famosa tradición de don Ricardo Palma, que nos hace ver cómo es que un abogado le gana el juicio al mismísimo diablo, ¿no? Esta es una historia, ¿no?, que vas a encontrar en las tantas tradiciones de don Ricardo Palma. Tenemos como a Rincón Quitacalzón,
¿no? Donde ahí nos presenta personaje de la historia, tenemos el Clarín de Canterac, historia de un cañoncito que nos sale de Ramón Castilla, la última frase de Bolívar, ¿no? Los caciques suicidas, los incas ajedrecistas, cuando mostraron a Atahualpa que aprendió a jugar ajedrez, los mosquitos de Santa Rosa y muchas más. Así que te invito a que leas las tradiciones de Ricardo Palma, que son bastante graciosas, son, están compuestas con un lenguaje socarrón y nos habla más que todo del periodo de la colonia. Y esto es importante porque algunos teóricos, cuando empiezan a revisar las obras de Ricardo Palma, se dan cuenta que como la mayoría de obras de Ricardo Palma se centra más que todo en la colonia, dicen que él tuvo un carácter hispanófilo, a pesar de que era liberal. En otras palabras, que no mencionaban de que Ricardo Palma miraba con cierta nostalgia a la colonia. Pero después, ¿no? El gran José Carlos Mariátegui, conocido como el Amauta, dice no, no, don Ricardo Palma mira la colonia, pero con cierto tono irreverente, no con cierta burla. He ahí su crítica de Ricardo Palma. Y eso lo menciona José Carlos Mariátegui, ¿no? El gran intelectual de comienzo del siglo XX, y nos va a presentar estas ideas en su obra Los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Y en el último ensayo se centra más que todo en literatura. Bueno, y con esto ahora sí respondemos nuestras preguntas. A ver, te voy a pedir que busques tu librito y nos ubiquemos en la página que nos corresponde. ¿Y qué página es esta? Esta es la página 140. A ver, busca tu libro, por favor. Ponle pausa al video y aquí te espero. ¿Sí? ¿Tenemos el libro? Ya, vamos a las preguntas. ¿No? Recuerda que yo las presento siempre de dos en dos. Ya, pregunta 1, pregunta 2. La pregunta 1. Dice la pregunta 1, Ricardo Palma privilegia en sus tradiciones los temas. La pregunta 2 dice, la tradición es un género que combina rasgos de, a ver, te doy un tiempo, anda resolviendo. ¿Sí? Tiempo suficiente. Ricardo Palma privilegia en sus tradiciones los temas. Recuerda que la mayor cantidad de tradiciones se basan en la época virreinal. En otras palabras, el periodo colonial. Muy bien. 2. La leyenda romántica es un género que combina rasgos de... ¿Cuál marcaste? La leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Excelente. Ahora vamos a las siguientes preguntas. Pregunta 3 y pregunta 4. La pregunta 3 dice, se consideran como elementos característicos de la tradición peruana de Ricardo Palma, menos una. ¿Cuál no sería un elemento propio de las tradiciones? La pregunta 4 dice, representante de la narrativa historicista, o sea, que hace referencia a la historia, en otras palabras, al pasado. Te doy un tiempo, anda respondiendo. ¿Sí? La 3, ¿cuál marcaste? ¿La leyenda romántica? Sí es, claro. No, el cuadro costumbrista también. La A y la E no puede ser, ¿no? ¿Hay oralidad? Sí hay oralidad, porque hace referencia no hace referencia al lector. Tiene rasgos de oralidad donde hay bastante humor. Lo que se encuentra poco es la fábula. 4. Representante de la narrativa historicista. Y este es obviamente el personaje que hemos hablado hoy día. ¿Y este quién es? Don Ricardo Palma Soriano. Pregunta número 5 y 6. La pregunta 5 nos dice, Ricardo Palma es un autor romántico por su vinculación con... 6. Única pieza dramática que se conserva de don Ricardo Palma. A ver, te doy un tiempito, anda respondiendo. ¿Sí? La pregunta 5 sería, ¿es un autor romántico por su vinculación con el pasado, la historia? Recuerda que una de las características del romanticismo, no, todos sabemos que los románticos se inclinan más que todo por los sentimientos amorosos, pero no es la única característica. No tenemos que recordar que los románticos también tienen un gusto por lo popular
y tienen no cierta revaloración del pasado. Y eso se puede ver en Ricardo Palma. No toma tradiciones, no tomas costumbres, toma elementos propios del pasado peruano. La 6, única pieza teatral que se conserva de Ricardo Palma. Ah, ese es Rodil. Pregunta número 7. Entre las obras históricas de Ricardo Palma, ¿cuál destaca? ¿Cuál es la obra, no, que hace Ricardo Palma que fue duramente criticada porque carecían de objetividad? La pregunta 8. Palma recogió algunos peruanismos en su obra. Recuerda que Ricardo Palma no va a ser uno de los impulsadores para que se funde la Real Academia de la Lengua Peruana. Y Ricardo Palma no llama la atención, ¿no?, de ciertos términos que se usan en América y busca que se incluyan en el diccionario de la RAE. A ver, te doy un minuto para que vayas respondiendo. La 7. Esta sería Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Y la 8 sería Papeletas lexicográficas, ¿no? Ricardo Palma, que hace su trabajo como lingüista. Siguiente pregunta. Fue llamado el bibliotecario mendigo por haber construido la biblioteca en base a donaciones de las personas. Fácil. La pregunta 10. Obra en la que Ricardo Palma enfrenta las normas hegemónicas dictadas desde España sobre el léxico y habla en Hispanoamérica. ¿Cuál marcas? Te doy un tiempito, anda respondiendo. Sí, la 9 es un regalo, la 9 es don Ricardo Palma, ¿no? Él es el bibliotecario mendigo. Y la última, claro, recuerda que Ricardo Palma era historiador, era narrador, era poeta, era dramaturgo, era ensayista y también era lingüista. Un lingüista preocupado porque se introduzcan términos de América en el escenario de la RAE. Y este no va a ser su obra, Neologismos y Americanismo. Ay, perdón, acá se movió, ¿ya? La 10 debe ser la E. Ya, acabó un error. Ya, así que te voy a pedir que marques la E. Ya, la E. Neologismos y americanismos. Ya, entonces retomamos. Don Ricardo Palma nos recuerda que él va a ser un gran autor peruano, eh, escritor romántico que en sus inicios fue costumbrista, por sus tradiciones se le puede llamar tradicionalista, fue periodista y también no hizo de político en nuestro país. Se le va a considerar, ¿no?, una persona importante por sus relatos cortos de ficción histórica que van a ser reunidos en su libro llamado Tradiciones Peruanas. Cuando Ricardo Palma murió, él no quería publicar unas tradiciones porque eran muy cargadas de un lenguaje bastante soez. Y estas tradiciones van a aparecer de manera póstuma, que se van a llamar tradiciones en salsa verde, porque eran muy groseras, muy picantes. ¿No? Don Ricardo Palma, y ahí tenemos La cosa de las mujeres, El carajo de Sucre y muchas más, que Ricardo Palma no quiso publicar. Ya, Ricardo Palma, como te mencioné, estuvo presente en la poesía, en la novela, en el drama, en la sátira, en la crítica, en la crónica y en el ensayo. Ya, y Ricardo Palma, ese gusto por la escritura lo va a heredar en dos de sus cinco hijos. ¿En quién? En Clemente Palma, que vamos a hablar más adelante. Clemente Palma, que es un narrador modernista. Clemente Palma, que va a ser uno de los primeros en desarrollar relato de terror en nuestro país, con su famoso libro de cuentos llamado Cuentos Malévolos, donde ahí podemos hablar de Los ojos de Lina. Y Angélica Palma, su hija, no, ella más que todo se va a inclinar por lo que es la literatura infantil, que va a ser una de las primeras en desarrollar ese tipo de literatura para niños. Ya recordemos de que Ricardo Palma no fue conocido como el bibliotecario mendigo porque en 1883 el presidente Iglesias lo nombra, ¿no? Y por su abnegada labor fue llamado el bibliotecario mendigo. Y cuando se produjo, ¿no?, el cuarto centenario de la invasión, bueno, del descubrimiento de América, ¿no?, Ricardo Palma representó al Perú y estuvo allá ¿no?, en España. Ahora ¿no?, esto es muy crítico, pero antes había un lazo muy estrecho entre Perú y España celebrando este descubrimiento, entre comillas. ¿Ya? Así que espero que te sirva.
Espero veas el video. Si tienes alguna duda, puedes acudir al libro. O si no, nos podemos ver en la retroalimentación. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo a la distancia y nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Chau, chau.